Saludos cordiales, bienvenidos a la asignatura Administración y Gerencia, la cual tiene como competencia que analiza los procesos y técnicas gerenciales en función de optimizar las funciones administrativas con criterio analítico, crítico y reflexivo. Esta asignatura está integrada por 3 grandes núcleos temáticos, siendo el primero el proceso administrativo como herramienta en el manejo de las empresas. Su competencia es que analiza la administración y su proceso administrativo para determinar su aplicación en las organizaciones. El segundo eje temático consiste en la toma de decisiones en las organizaciones y su competencia es que determina la relación entre las organizaciones y el proceso de toma de decisiones. Y el tercero y último núcleo temático se denomina planificación estratégica en las organizaciones. Su competencia es que aplica el proceso de planificación estratégica como herramienta para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En cuanto al plan de evaluación, esta unidad curricular tiene 2 actividades evaluativas de 50% cada una. La primera es un cuestionario y la segunda es un informe escrito. El cuestionario se les colocó en la plataforma el banco de preguntas que posiblemente puedan salir en el cuestionario porque van a salir pues en forma aleatoria. Este primer cuestionario está versado en los contenidos de las unidades 1 y 2, en lo que es el proceso administrativo y el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. La segunda actividad es referida a un informe que tienen que realizar en función de ¿qué? De la planificación estratégica de la organización, donde se les pide lo que es el nombre de la empresa, la actividad económica, si es una empresa de distribución o es una empresa manufacturera, una empresa de servicios. Ustedes deben diseñar lo que es la misión, visión, sus objetivos, sus valores y realizarle un análisis a través de la matriz FODA. A continuación, algunas sugerencias para el cumplimiento de las actividades. Lean, revisen y consulten el contenido de cada núcleo temático. Les recomiendo que elaboren un resumen, cuadros sinópticos y con respecto al banco de preguntas, respondan cada una de las preguntas que se les anexó en el tema. Es importante que lean con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad evaluativa y revisen la rúbrica, porque la segunda actividad, que es un informe, se va a evaluar en función de unos criterios que están establecidos en una rúbrica. Entonces es importante que realicen eso. Y otro aspecto es en evitar el plagio. Ustedes pueden copiar conceptos, pueden copiar teorías que se pueden conseguir en la web, pero siempre hay que darle crédito a esas personas que se tomaron la molestia de subir esa información. Entrando en el primer tema, el proceso administrativo como herramienta en el manejo de las empresas, podemos acotar que las empresas representan el principal factor dinámico de la economía de una nación y a la vez constituyen un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. La naturaleza o tierra, el trabajo y el capital constituyen los factores de producción de los bienes o servicios, entendiendo por tales los que, siendo escasos, requieren un esfuerzo para su producción y satisfacción de las necesidades humanas. El aprovechamiento conjunto de los diversos factores de producción, cuando va dirigida a la creación de bienes y servicios, ya sea que se parta de materias primas o de otros insumos intermedios, con base en la tecnología aplicable en cada caso, constituye la empresa. Ahora bien, ¿qué es una empresa? Un elemento esencial de todo sistema económico es la empresa de todo tipo y tamaño.
La producción de bienes y servicios, ropa, muebles, alimentos, transporte, gas, entre otros, es responsabilidad de las empresas. Por lo tanto, no podemos concebir una sociedad sin empresas debido a la gran diversidad cuantitativa y cualitativa de las actividades y de las necesidades de estas. En la lámina presentamos 3 conceptos de empresa. Desde la visión de Naylor, define a la empresa desde el punto de vista económico como una unidad capaz de transformar un conjunto de insumos, materia prima, fuerza de trabajo, dinero, tecnología, en un conjunto de bienes y servicios determinados al consumo, ya sea de individuos o de otras empresas. Fernández, por su parte, define a la empresa desde un punto de vista de administración, como la unidad productiva de servicio constituida según aspectos prácticos o legales y que se integra por recursos valiéndose de la administración para lograr objetivos. La OIT, por su parte, define a la empresa como un organismo cuyo propósito es fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios a la colectividad mediante el pago de los mismos. Por consiguiente, la empresa es un organismo social, económico, jurídico, sociológico y administrativo, integrados por recursos y que aplica el proceso de administración para lograr sus objetivos. Se ha señalado que la empresa es una unidad económica destinada a producir bienes o servicios, venderlos y obtener de ellos una ganancia. La ley reconoce la figura de empresa y la autoriza para llevar a cabo determinadas actividades productivas que de alguna manera buscan satisfacer las necesidades del hombre en la sociedad de consumo actual. Tal vez lo más difícil de señalar respecto a las características generales de la empresa es lo complicado de definirlas. Y en realidad esto se presenta debido al gran conjunto de tipos y tamaños de empresa. Por ello, los autores presentan diferentes puntos de vista. Entonces tenemos que la empresa tiene una personalidad jurídica y esto se debe a que se trata de una entidad sujeta a obligaciones y a la vez tiene derechos establecidos por la ley. Es una unidad económica porque persigue un propósito de lucro, es decir, uno de los objetivos generales es la obtención de utilidades, la producción de los intereses económicos de ella misma, de sus acreedores y de sus propietarios o propietarios, logrando la satisfacción de estos últimos por medio de la obtención de utilidades. También ejerce una acción mercantil porque adquiere insumos para transformarlos en productos terminados, bienes o servicios para su venta. Asume la responsabilidad total del riesgo de pérdida porque la Dirección General, a través de su administración, es la única responsable de la buena o mala operación de la empresa. Pueden obtenerse pérdidas o ganancias, éxitos o fracasos, desarrollo o estancamiento. ¿Y todo ello a cargo de qué? A cargo y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe encarar estas contingencias, englobar el riesgo de pérdida total de sus bienes. Y por último, es una entidad social porque es la que resulta y exige la comunidad de acción, interacción, ideas e intereses que se realizan en la empresa. El propósito de una empresa es servir a la sociedad a la que pertenece. Ahora veremos qué es la administración. La administración tiene como objetivo primordial la dirección y conducción de empresas y organizaciones para que logren las metas para las cuales fueron establecidas, pero cuyos principios y postulados pueden ser utilizados en toda actividad que realice el hombre, incluso de manera individual. La administración ha sido conceptuada de diferentes maneras, mientras que algunos teóricos la consideran un proceso, otros le dan el carácter de una ciencia y el mismo término
se utiliza con distintas connotaciones. Desde el punto de vista de la administración como proceso, esta constituye una serie de acciones coordinadas dirigidas a determinadas metas, acciones que quienes son responsables de ejercer la administración en una empresa deben llevar a cabo a fin de lograr ¿qué? Los objetivos de la misma. En la administración, los directivos utilizan ciertos principios que les sirven de guía en este proceso. Si vemos a la administración como una disciplina, esta consiste en clasificar la administración como una disciplina que implica ese trato de un cuerpo acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el estudio. Así pues, la administración es una asignatura con principios, conceptos y teorías. Se estudia la administración para entender cuáles son esos principios, cuáles son esos conceptos y cuáles son esas teorías para aprender de manera de aplicarlos en la gestión personal. Desde la perspectiva de las personas, entonces podemos decir que desde este punto de vista, las personas tienen un significado adicional, es decir, que se refiere a la importancia de los empleados, los colaboradores o los subordinados, como quieran que los quieran llamar, con los que el administrador trabaja y a los que dirige. ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos de la organización. Las personas son la sangre que da vida a la organización. Sin ellas no se podría hablar de una empresa rentable o del lanzamiento exitoso de un producto nuevo. En cuanto al proceso administrativo, desde la visión de Benavides, es aquel que planea, organiza, dirige y controla las actividades de la organización y el que emplea los demás recursos organizacionales con el propósito de ¿qué? De alcanzar las metas establecidas en la misma. Entonces tenemos que en la planificación determina los objetivos y los cursos de acción que van a seguirse, definiendo qué, definiendo cuáles son los objetivos, las políticas, los procedimientos y los métodos. En la parte de organización es que va a distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. Entonces aquí vemos lo que es la división del trabajo, la distribución del trabajo, la delegación de autoridad. Tenemos después la ejecución que viene dada por parte de los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. La jefatura a través de la comunicación, el incentivo. Y por último tenemos el control, que es supervisar las actividades para que se conformen los planes. El hecho de que en este proceso administrativo el elemento control esté de último no significa que en cada uno de los anteriores procesos no se lleve a cabo un monitoreo constante de qué es lo que se está realizando. ¿A fin de qué? A fin de que si se desvía de la planificación establecida, entonces tomar las acciones pertinentes para volver al camino trazado. Saludos para todos. Hoy vamos a conversar acerca de los problemas en el contexto organizacional. La tarea más importante que desarrollan a diario quienes trabajan gerenciando o administrando empresas u otro tipo de organizaciones es definir problemas, no resolverlos, según Johansen en el año de 1996, como muchas veces se sostiene. Se puede afirmar, además, que la definición de problemas es lo más importante, porque si el problema se define mal, lo que se haga posteriormente, entre otras cosas, intentar resolverlo, estará equivocado. Entonces, algunas investigaciones destacan la importancia de la definición del problema y la necesidad de estudiarla dentro del proceso de resolución de problemas. Algunos casos, la definición es llamada formulación, en tanto que en otros se considera que la definición es parte de la formulación del problema. Ahora bien, ¿qué es un problema? Espíndola 2005 considera que un problema es una pregunta
que se hace acerca de una discrepancia entre lo deseado o esperado y la realidad. Y de acuerdo con Stoner, desde el punto de vista administrativo, estamos en presencia de un problema cuando los directivos enfrentan un desequilibrio entre su estado real y el deseado. Entonces, fíjense que hay una concepción, pues, de que un problema es algo que cambia lo que es la realidad o lo que se percibe de la realidad. Es algo que se espera pero que no sucede, o relacionado con la realidad, o es algo que va a impactar de una forma u otra a las actividades normales dentro de la organización. Martínez, González y García en el año 2011 considera que podemos entender como problema a la presencia de ciertos elementos, una situación que tiene una solución en su contexto objetivo y subjetivo. El grupo puede trabajar con él en una dinámica, es representado conscientemente y responde a una lógica conflictual. Es siempre una delimitación, es una parte de un todo. Es un obstáculo actual que dificulta la interacción adaptativa del grupo. Entonces podemos entender por estas consideraciones de estos autores que el problema debe ser percibido y debe ser sentido, pues, por las personas que están trabajando dentro de la organización o dentro del departamento donde se presenta esa situación. Gina Green, en el año de 1982, sostiene que el concepto de problema no resulta suficiente para determinar la existencia o no de uno de ellos. En consecuencia, formuló una serie de condiciones implícitas que permiten afirmar la existencia de un problema. Es decir, según este autor, si se asegura que alguna situación o objeto es un problema, entonces necesariamente alguien, en primer lugar, es o fue consciente de alguna situación u objeto relevante y detectable, o de algo que él creó, o por razones plausibles cree o creyó que existe o existió. Un segundo aspecto, que juzgó que la situación o objeto era de alguna manera indeseable y lo suficientemente indeseable como para cambiarlo en algo. O lo habría juzgado así si tuviera al tanto de la situación o hubiera planteado alguna situación con la expectativa que se modifique o complete, pues, de la manera más deseada. Como tercer aspecto, juzgó que era o sería al menos algo difícil de resolver o definir para él o para otras personas. Como cuarto aspecto, cree o creyó, pues, que la evidencia disponible hace posible que la situación sea solucionable, o sea, similar a problemas que se han resuelto en el pasado. Entonces es importante que él cree o creyó que es apropiado utilizar los conceptos de solvencia, resolución y resolución al considerar esa situación que él piensa que puede ser un problema. Definir un problema, en palabras de Trevor, es conocer el desvío entre dos estados, es decir, lo que debiera ocurrir y la realidad, pues lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ese desvío puede ser negativo porque se considera que algo está mal, o puede ser positivo porque se podría estar mejor. Entonces es lo que uno dice, que se está ante una oportunidad. Esto significa que se plantea que hay un problema porque estamos mal, o bien porque podemos estar mejor, o este último se denomina oportunidad, y de este modo se incorpora la idea de problema. Por ejemplo, si existe un proceso productivo eficiente, pero se presenta en el mercado una máquina a un precio accesible que va a permitir, pues, mejora hasta un 20% en los resultados, entonces indudablemente estamos en presencia de que tenemos un problema. Trego, este autor,
propone una metodología para abordar pues la resolución de problemas o para lograr oportunidades y considera el análisis de situaciones como su punto inicial. Entonces el análisis de situaciones sugiere que comienza cuando se detecta que algo ha salido mal o existe una oportunidad y recomienda estar alerta a tres señales. Una desviación, lo que ha ocurrido realmente no es lo que debería haber ocurrido, una amenaza futura, algún hecho que podría causar futuros inconvenientes o una oportunidad para mejorar. Entonces el desvío entre la situación actual y la deseada, es decir, detectar posibilidades que permiten mejores resultados. Lo que debería ocurrir, según este autor, es que evoca la idea de estado deseado. Lo que realmente ocurre puede generar dificultad al momento de acordar cuál es esa realidad. Entonces todo dependerá de qué, del tipo de problema que se trate y de los actores involucrados, valores, creencias, intereses, entre otros. Entonces para resolver un problema, entonces hay que tomar una serie de acciones, una serie de pasos, pues. En primer lugar, reconocer el problema, hay que definirlo, hay que identificar una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre. Un segundo aspecto es considerar una acción interina, pues si los efectos del problema son suficientemente negativos y no es posible una inmediata acción correctiva, ganar tiempo implementando una acción interina. Será de gran utilidad un rápido análisis pues, de decisiones y un análisis de problemas potenciales para la selección e implementación de esta acción. En tercer lugar, encontrar la causa del problema. Si se desconoce la causa de la desviación, entonces hay que iniciar un análisis del problema para buscar la causa verdadera. En cuarto aspecto tenemos determinar la acción correctiva. Hay que iniciar un análisis de decisiones para tomar acción contra la causa. Y por último, bueno, implementar la acción correctiva, que luego de efectuar la elección, realizar el análisis de problemas potenciales, entonces se implementa a fin de asegurar el éxito, siempre monitoreando esas acciones correctivas. Y para finalizar, les dejo este pensamiento de Albert Einstein. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando lo creamos. Es una invitación a la reflexión y a repasar eh, todo lo inherente pues, a la concepción del problema. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención.